Ya estamos en tiempo de verano, según el calendario, ¿verdad? Pasó el tiempo de Navidad, lindo tiempo con la familia, con los amigos, los hermanos. Muchos ya han salido de vacaciones, algunos están muy lejos. Y esta semana hablé con Alejandro Robles, allí en Guinea. Recuerdan que el domingo pasado tenía problemas y mucha angustia, si por así decirlo, ¿no? Sobre un pozo que no daba agua. Y bueno, entonces el lunes pasado él fue con su gente, y son 6 musulmanes que él tiene a cargo y son sus empleados. Y se puso a orar con ellos en el nombre de Jesús y orar a Dios. Claro, para nosotros nos suena raro orar a Alá. Y los musulmanes se sintieron muy impactados y tocados. Y bueno, fueron. Y Alejandro les propuso hacer un pozo nuevo, dejar el viejo. Y entonces hicieron un pozo nuevo con tanto entusiasmo que los hombres cavaron tan profundo que se pasaron la medida, pero fueron abajo. Y el resto de la historia no la conozco, porque no sé si sacaron agua. Pero me imagino que sí, porque Alejandro me dice, estoy con tanto trabajo, y están filmando, haciendo una grabación con Gabriel, que está allá con ellos, y nos van a mandar un video para que lo veamos. Así que el domingo que viene sigue la historia. Venga el domingo que viene para saber el capítulo que sigue. Así será. Bueno, pero así están los hermanos trabajando muchísimo. Recuerden que allí hay 4 hermanos, 2 de un matrimonio de La Plata y 2 hermanos de nuestra congregación. Están allá, Nancy Folker y Agustina Benialdo, y hay un matrimonio de la Iglesia de La Plata, y ellos están, así que Alejandro anda con estos 4 hermanos por todas partes, y hoy estaban justamente en una aldea, en una ciudad, y andaban por allí. Los domingos a la mañana, como en el día de hoy, vamos a tener a los niños aquí, y después hay hermanos que están preparados para darles lecciones bíblicas a los chicos. O sea que durante todo el verano vamos a tener lecciones para los niños en el piso de arriba. Tenemos un problema que hace mucho calor arriba ya a esta hora, pero bueno, dentro de lo que podamos vamos a dar la clase para los chicos. Y les invito a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 18, un pasaje interesante de las Escrituras. Y también quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy. Estuve hablando con un vecino aquí del barrio, así que bienvenidos a todos los que han venido por primera vez o hace mucho que no vienen. Están bienvenidos a la casa del Señor, y saben que todo el verano vamos a tener reunión a las 10:30 de la mañana. Y el domingo que viene, como es el primer domingo del año, tenemos reunión a las 9 para los que son miembros de la iglesia. Esta es una reunión solamente para los miembros de la iglesia a las 9 de la mañana, donde celebramos la cena del Señor el domingo próximo. Así que 9 de la mañana el domingo y a las 10:30, y todos los domingos a las 10:30. Interesante el pasaje bíblico que vamos a leer en Juan 18, verso 37, pero vamos a leer algunos pasajes anteriores para podernos poner a tono y leer el contexto también de este pasaje. Podemos poner la primer placa ahí del PowerPoint. Exactamente, ahí está. Y la otra que sigue también tenemos el versículo bíblico que vamos a detenernos para leer. Bueno, vamos a leer el contexto de este versículo bíblico y podemos leer desde el verso 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte
iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Oramos. Señor, gracias por esta porción de la palabra y gracias por el ejemplo que tú nos dejas aquí para nosotros hoy día. Gracias, oh Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la Navidad, y estuvimos hablando todo el mes de diciembre de Navidad, desde el primer domingo venimos hablando acerca de la Navidad, y quiero terminar en el día de hoy, en este último domingo de diciembre, acerca de este tema. Y para poder entender cabalmente el significado de la Navidad, debemos mirar la cruz de Cristo. En Belén, allí en la ciudad de Belén, cuando el Señor nació, fue encontrado por personas, por aquellos reyes que vinieron del oriente y vinieron buscando a Jesús y dijeron: venimos buscando ¿a quién? Al rey, venimos buscando a un rey, nosotros seguimos la estrella porque se nos anunció que un rey iba a nacer aquí. Y Herodes dijo: el único rey soy yo y no hay nadie más acá. Pero ustedes cuando vayan, búsquenlo y si lo encuentran avísenme porque yo también quiero conocerlo. Mentira, él quería matarlo. Después lo demostró, ¿no? Ahora, observen ustedes este detalle en las Escrituras. Allí en Lucas se está hablando acerca de Jesús como rey, aun cuando era el anuncio, y podemos pensar que ya había nacido el Señor Jesús cuando llegaron ellos, pues ellos lo encontraron en la casa. Pero un niño, pequeño niño, nadie sabía que era rey, solamente estos hombres que tuvieron esta revelación de Dios. Y ellos llegaron a la casa y le ofrecieron el incienso, el oro, la mirra, esos regalos, esos obsequios a Jesús, el rey. María y José guardaban en su corazón todas estas cosas. Durante la vida del Señor Jesús, que fueron 33 años, no tenemos referencia a una corte de rey, no tenemos referencias en las Escrituras a una embajada de rey, no tenemos en las Escrituras ningún acontecimiento relacionado al reinado de Jesús, hasta que llegamos a este pasaje bíblico. Mire, dice acá, en el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuándo fue considerado rey? Cuando nació en Belén. Toda su vida nadie lo llamó rey, pero ahora que está por morir, es llamado rey. En el verso 37, nos vamos a detener en este versículo 37, y quiero mencionar 4 cosas que Jesús dice acerca de él mismo aquí en este verso 37. Y en primer lugar, él afirmó ser rey. Él afirmó ser el rey. Pilato le hace una pregunta a Jesús aquí. Dice después, en el verso 33, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Después se lo repite de vuelta, en el verso 37, y le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Ahora imagínense,
Pilato era gobernador, con toda la autoridad y con todo el respaldo del Imperio Romano para ejecutar los juicios, la autoridad, el poder lo tenía, pero era un gobernador, no era rey, pero tenía poder, mucho poder. Entonces él tenía gente, tenía servidores, tenía ropa excelente. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús estaba sin dormir porque había sido apresado la noche. Fue entregado por uno de sus discípulos, Judas. ¿Cómo estaría él como persona? ¿Alegre, feliz? Sin duda que no. Jesús estaba tremendamente triste, mal, porque sus discípulos, ¿dónde estaban? La Biblia dice que les dejaron, todos le dejaron. Estaba solo. ¿Cómo estaba él vestido? Mal vestido. Había sido abusado por todas partes y de todas maneras. Ahora imagínense en esa persona, toda deplorable, la presentación deplorable. Y viene uno vestido, se había bañado en la mañana, supóngase, tenía su traje, su ropa excelente, gobernador, con toda la autoridad, con todo su séquito, delante de Jesús. Y le dice, ¿eres tu rey? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tenía en la mente este Pilato? ¿Qué estaba pensando Pilato? Pilato estaría pensando en ese momento que en una corte, en una fuerza, en una majestad, en el poder, en la autoridad. Se estaba burlando, evidentemente se estaba burlando tremendamente de la persona de Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús es muy hábil para dar respuestas y contestar, y tiene en cuenta el contexto, pero él sabe responder muy bien. Él es Dios y sabe responder. Y él le dice estas palabras en el verso 37, luego eres tu rey. Respondiendo Jesús, ¿qué le dice? Tú dices que yo soy rey. No le está diciendo, yo sí soy rey. Tú lo dices que yo soy rey. Y es verdad lo que estás diciendo. Tomó las mismas palabras de Pilato y las puso en él. Soy el rey. Pilato lo entendió. A su manera lo entendió, como lo vamos a ver acá en un momento. Porque no entendió cabalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno del Señor Jesucristo es otro, no es el gobierno que estaba pensando Pilato. Pilato estaba pensando en una corte, en un poder, en todo lo que significa una corte real. Y Jesús estaba pensando en un reino gobernado y dirigido por la verdad, en un reino espiritual totalmente diferente. Napoleón Bonaparte dijo unas palabras muy interesantes. Dice, yo he fundado un imperio mediante la fuerza y se ha desvanecido. Jesucristo estableció su reino en el amor y permanece hasta este día y permanecerá. Aquí el Señor afirma ser rey. Él no habló de su reinado. No tuvo la ambición de la soberanía humana. No era su propósito de vida ser un soberano. No apeló a sus derechos como hijo de David, porque él era considerado hijo de David con una ascendencia de reino. Pero él no apeló a eso, de ninguna manera, en ningún momento. Aún ante el mismo Herodes ocultó su majestad, su poder. En su vida el Señor no habló de su reino. Decía solamente el reino de los cielos se ha acercado.
En ningún momento él dijo, yo soy el rey, acá háganme rey. La gente lo iba a malinterpretar y ese no era su fin. Pero en este momento el Señor habló. Y aquí vemos la sabiduría del Señor. Él habla cuando tiene que hablar y sabe callar cuando tiene que callar. En primer lugar, en este pasaje, en este verso 37, el Señor afirmó ser el rey. Pero un rey con un reino totalmente diferente al que Pilato estaba pensando y al que Pilato también conocía como reino, ¿no? Un reino espiritual, un reino que era gobernado con un fundamento que era la verdad, nada más. Y con eso se iba a sostener, como lo había dicho después Napoleón en una oportunidad también. El reino fundado en el amor y permanece y va a permanecer también. En segundo lugar, vemos en este pasaje bíblico del verso 37, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús afirmó el propósito de su vida en este pasaje bíblico. Se lo dijo a Pilato, ya en el último momento de su vida, es como para aclararle, mira, yo vine para algo, yo tuve un propósito en la vida y lo cumplí el propósito de la vida. ¿Cuál fue el propósito de la vida del Señor? Aquí lo dice, ¿no? Para esto nacido, para esto vine al mundo. Y aquí está el sentido verdadero de lo que es la Navidad. Jesucristo vino al mundo para identificarse con la humanidad. Él es rey, pero imagínense si fuera un rey sin la identificación con la humanidad. ¿De qué manera sería rey? Si no nos podemos identificar con Él. Él dejó las glorias eternas, se hizo hombre, habitó entre nosotros, se identificó con nosotros, vivió como nosotros, padeció como nosotros. Y Él es rey. Entonces tiene todo el derecho de reinar. Pero si fuera un rey angelical, o un rey espiritual, o un rey que no está, que no se identificó con nosotros, ¿cómo podría ser rey? Aquí lo que vemos que Él se identifica plenamente con nosotros, siendo hombre y siendo Dios. Él se identificó de tal manera que Él es el Señor, Él es el Salvador. Él es el que vino a este mundo, para esto ha venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para identificarse, para morir en una cruz y para que nosotros podamos ser salvos y podamos pertenecer a su reino. Si no, ¿cómo íbamos a pertenecer a su reino? Y no puede haber rey si no hay súbditos. No puede haber. No, uno dice el rey, pero ¿rey de qué? Si nadie te sigue, nadie está contigo. Pero Él vino a morir en la cruz del Calvario, nacer en la Navidad, pero morir en la cruz para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, y podamos ser parte de su reino que Él vino a lograr, y Él vino a ser rey. Dice en Juan, en el capítulo 10, cuando habla de Jesús como pastor, excelente pasaje de la Biblia, dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y Jesús qué hizo? Dio su vida por las ovejas, por nosotros, para que nosotros podamos ser parte de su reino, si no, no podríamos ser parte de su reino, ¿no? Entonces, su nacimiento fue necesario para que su muerte fuera una muerte redentora. Y la redención está solamente en Jesucristo. Él vino entonces aquí, afirmó que Él es rey, afirmó el propósito de su vida. Y aún más, Él nació para gobernar, Él nació para ser el rey, Él nació para administrar, para guiar, por medio de la verdad a su pueblo. Toda la verdad
de Dios fue personificada en la persona, por así decirlo, del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús. No, yo soy, Él es la verdad, es la personificación de la verdad. Entonces, Él es el Rey, Él afirmó el propósito de su vida en este pasaje de las Escrituras que vemos acá, comentándoselo a Pilato. Yo no sé si Pilato entendió todas estas cosas, yo creo que no, Pilato no entendió esto. Alguna cosa entendió, pero nada más, porque después dice, yo no encuentro ninguna falla en este hombre. Algo entendió. Comprendió que este era el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, lo tenía delante de él, ¿cómo podía negarlo? Pero sin embargo hay personas que aún frente al mismo Señor Jesucristo y frente al mismo Dios lo niegan. Es increíble, realmente, ¿no? ¿Cómo puede ser el corazón del hombre tan duro o tan ciego? No sé cuál de las dos pega más, tan duro o tan ciego, porque aquí hay una ceguera espiritual tremenda. Yo no sé si Pilato después, cuando experimentó y conoció lo que fue la muerte y la resurrección del Señor, y después si en la predicación de los apóstoles se convirtió, yo no sé. Es una de las preguntas que tendremos para hacer en el cielo al Señor Jesús. Decirle, y Señor, ¿cómo te fue con Pilatos? ¿Cómo fue con Pilatos? No sé, guardemos la pregunta para hacerla al Señor, ¿no? Pero imagínense delante de Dios mismo, negarlo, desconocerlo, ignorarlo. No fue suficiente el respeto que le tuvo Pilato a Jesús. Pues yo veo que le tuvo un poco de respeto solamente, reconocer, pero después lo entregó. Dijo, bueno, hagan lo que quieran con él. No se jugó para nada. Jesucristo, Él afirmó ser el Rey. Él le comunicó a Pilato cuál es el propósito de su vida. En tercer lugar, en este mismo pasaje de la Biblia, Jesús afirma cuál es la naturaleza de su reino. Él dice aquí, ¿cuál es la naturaleza de su reino? ¿En qué consiste su reino? Dice, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. La verdad debe ser anunciada. La verdad debe ser publicada. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay otra cosa que haga más libre a una persona que la verdad. Y conocer la verdad de Dios. Hay muchos que dicen que tienen la verdad, pero Jesucristo es el único que dijo, yo soy la verdad. Él es la personificación de la verdad, porque Él es Dios y Él es el único que lo puede decir. Jesús mandó de 2 en 2 a las personas, a sus discípulos, a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a proclamar la verdad de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Crean en Él. Es el Señor Jesús que les dijo a sus discípulos en esos 40 días que estuvo después de la resurrección. Y el gran tema después de la resurrección, ¿cuál fue? Id, vayan, prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan, prediquen. Vez tras vez el contenido del mensaje de esos 40 días es predicar, extender hasta lo último de la tierra. Él afirmó la naturaleza de su reino y es dar testimonio de la verdad. Si le hubiera dicho a Pilato aquí, el propósito de mi vida era establecer el reino o establecer un reino, bueno, Pilato lo hubiera entendido de otra manera probablemente. Pero él le dice, para esto he venido para dar testimonio de la verdad. Pilato se habrá quedado como, ¿cómo este rey, la verdad, cómo relaciono esto? No le cerraba a Pilato. Porque él tenía un concepto de reino fundado en la espada, en el poder, en la soberanía. Ahí estaba
Y Jesús le estaba hablando de otro reino, un reino fundado en la verdad. Y Pilato habría dicho, no entiendo nada, ¿cómo es esto? No entiendo. Bueno, si a vos te queda bien, habrá dicho Pilato. Pero Pilato tuvo respeto del Señor por esas palabras. Y él dijo, no encontré nada malo en este hombre. Y era verdad. No podía decir otra cosa, era una verdad que dijo. Pero no se jugó por esa verdad. Y lo entregó. No sé qué pasó con él después. La verdad es la característica del reino de los cielos y de Jesús. Jesús es la personificación de la verdad. ¿Sabe una cosa? Nada acerca de Jesús es falso. Nada acerca de Jesús es ambiguo. Él es transparente, de la cabeza a los pies. Él es la verdad en público. Él es la verdad en privado. Él es la verdad en la palabra. Él es la verdad en los hechos. Jesús es la personificación de la verdad. Sus enseñanzas fueron todas verdaderas y todas fundadas en la verdad. Jesús no habló de opiniones, no le pidió opiniones a la gente para consensuar el concepto, como nosotros hablamos. Vamos a consensuar la verdad. Jesús no le pidió opinión a nadie. Él dio las enseñanzas y las enseñanzas que Él dio fueron enseñanzas sabias, fundadas en la verdad, que nos hacen bien a nosotros, enderezan nuestros caminos, nos traen luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Es interesante cómo Jesús, a través de todo su tiempo de enseñanza, fundó toda su enseñanza en base a la verdad. Y esto fue suficiente sustento para todo lo que Él dijo. Nadie le pudo señalar absolutamente nada a Jesús. Ahora, Él tiene autoridad y Él es el que reina sobre aquellos que han sido limpiados, sobre aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Él es el Señor y Él es el Rey. Él afirmó la naturaleza de su reino en la verdad. Y el último punto que quiero mencionar en este pasaje, en este verso 37, que nos habla aquí, Él afirmó el método de su reino. El método de su reino. La naturaleza de su reino es un reino fundado en la verdad, un reino espiritual, y el método de su reino es justamente la verdad. Ese es el método del Señor. En un momento Jesús le dijo a Pedro una verdad que sigue hasta el día de hoy y va a seguir siempre. Y le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote o del sumo sacerdote, y Jesús dijo, basta Pedro, mete la espada en la vaina. El reino de los cielos no se logra, no avanza con espada, no avanza. Otros pretendieron usar la espada y las armas. Aún Mahoma pretendió imponer el Islam con la espada. Lamentablemente, los cruzados en la Edad Media pretendieron hacer cosas similares, lamentablemente. ¿Por qué no entendieron? No leían las Escrituras, no leían la Biblia. Y entonces hacían lo que el corazón le indicaba y estaban tan lejos de Dios. Y tan lejos de la verdad de Dios. El reino de Dios no avanza con espada, no avanza a golpes, no avanza con desprecio. La falsedad necesita el atropello, la falsedad necesita la violencia,
La falsedad necesita la fuerza. La verdad se sostiene por sí misma. La verdad se sostiene por sí misma, porque la verdad tiene una belleza que no la tiene la violencia, porque la verdad es Dios, la verdad es Jesús. Entonces se sostiene por sí mismo. El Espíritu de Dios sostiene este reino. Y esto hace que el Señor Jesús afirmó justamente el método del reino, el avance del reino es la verdad, el amor en el corazón de sus hijos. Dios pone justamente la verdad en el corazón de las personas. Él es el que nos enseña a nosotros a no desviar ni adaptarse a este mundo, sino sostenernos en la verdad de Dios a riesgo de lo que sea. Por eso a través de los siglos muchos cristianos han dado su vida solamente por sostenerse en la verdad. Aquí lo tenemos a nuestro capitán, a nuestro rey, a nuestro Señor, sosteniendo la verdad en un momento tan difícil y aún hasta las últimas consecuencias. En verdad, el Señor Jesús no nos va a pedir nada que no haya pasado antes. Y Él pasó por la muerte. Y Él pasó por la indiferencia, la ignominia, el desprecio, la humillación. Él pasó por todo eso. Se sostuvo como viendo al invisible y permaneció hasta el fin. Es interesante ver en la última parte de este pasaje del verso 37 cuántas cosas dice aquí acerca del reino. Y lo último que dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí hay una pequeña descripción de los súbditos del reino. ¿Quiénes son los súbditos del reino? Todo aquel que es de la verdad. ¿Y quién es aquel de la verdad? Aquel de la verdad es aquel que oye la voz de Dios. Hay un pasaje en Juan 10, 14, miren cómo lo dice aquí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son? Somos las ovejas, aquellos, los creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y que descansamos en Él. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quién es de la verdad? Aquel que ha experimentado la salvación en Cristo Jesús. Él vino a este mundo a morir en la cruz para que nosotros tengamos salvación y tengamos vida eterna. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es el Señor aquel que murió en la cruz, el Señor de tu vida? ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida como súbditos, como siervos de nuestro Rey, que ama la verdad, que personifica la verdad, que es la verdad en sí mismo? La Biblia dice: ¿cuál es el sacerdote? Tal es el pueblo. El criollo dice: de tal palo, tal astilla. Es para que lo entienda, ¿no? Dios dice: ¿cuál es el sacerdote? Tal es el pueblo. ¿Cuál es el rey? Tal es la nación. ¿Cuál es el gobierno de la nación? Así es el pueblo. Es así. Entonces, si nuestro rey es un rey que se goza en la verdad, que anuncia la verdad, que vive en la verdad, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros andando en nuestra vida, ¿no? Él es el Rey de la vida. Él es el Rey de mi vida. ¿Cuál es la misión que tengo en mi vida? El Señor Jesús la tenía clara. Él dijo aquí, se lo dijo a Pilato ya al último de su tiempo, ya no le quedaba más nada para hacer de la misión. De hecho, que cuando llega a la cruz, una de las palabras que Jesús dice en la cruz, ¿recuerdan cuál fue? Consumado es. ¿Qué quiso decir? Está todo terminado, todo acabado.
terminé. Qué interesante. Cumplió con el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Usted puede decir, bueno, pero yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Bueno, pues tiene que aprender, considerarlo, estudiarlo, preguntarle a Dios. Dios nos creó. Dios es nuestro creador. Y Él le va a decir cuál es el propósito que Él tiene para su vida. Pero uno de los primeros pasos que usted tiene que dar es justamente aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, si no lo ha hecho aún, para pertenecer a este reino y para estar bajo la autoridad de este Rey que le ama y que gobierna con la verdad y no gobierna con la mentira y el engaño y la falsedad. No hay nada de esto en Él, es todo verdad. Acepte a Jesucristo como su Salvador. Creo que es el paso más grande que una persona puede dar para experimentar una transformación de vida profunda que surge de adentro. Dejarse gobernar y someterse a la autoridad y al señorío de Jesucristo. Él es Dios, Él es Rey. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal esta mañana y decir, Señor, entra en mi corazón, quiero que seas mi Salvador, quiero estar bajo tu gobierno, tu autoridad. Y Dios le va a revelar a usted cuál es el propósito de su vida. Dios tiene planes para su vida. Seguramente Dios los tiene. Dios no quiere que usted sea simplemente una persona que sabe un arte, un oficio o una profesión. Dios quiere algo más que eso. Dios tiene un propósito para su vida. Déjelo que Dios se lo revele y Dios le indique cuál es el plan que Él tiene para su vida. Y aquel día que le toque partir, como al Señor, Él diga, Señor, le dijo a su Padre, consumado es, he terminado todo lo que me diste para hacer, no faltó nada. ¿Cuál es el plan? ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Le estás viviendo en ese plan de Dios? ¿Estás andando en ese plan de Dios, en ese propósito de Dios para tu vida? ¿Estás profundizando, mejorando, creciendo en el propósito de Dios para tu vida? Pues debería ser nuestra inquietud y poder servir a nuestro Dios, a nuestro Rey. Él es la verdad. Pero si no aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, te animo para que lo hagas en esta mañana. No te vayas aquí sin Cristo en tu corazón. Puedes conocer mucho de Dios y puedes conocer y saber de la Navidad, como la gente dice, bueno, que Papá Noel oscurece el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús, y es verdad, y muchas otras cosas oscurecen la Navidad, porque si no estuviera Jesús no habría Navidad. Pero tienes que saber que Jesús nació en Belén para morir en la cruz. Las dos cosas van juntas. Belén y la cruz. Ese es el plan de Dios. Él se hizo hombre, se identificó contigo, te amó hasta lo último, hasta dar su vida en la cruz. Acepta a Jesús en esta mañana como tu Salvador personal. Oramos. Señor, gracias en esta mañana porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has sostenido y te has sostenido hasta el fin. Gracias, Señor, porque nos amaste y nos amas. Gracias porque viniste para dar vida y vida abundante. Señor, te ruego que tú estés obrando en el corazón de aquellas personas que aún no te conocen a ti. Y tú hagas ese milagro que tú solamente sabes hacer y transformes vidas esta mañana. Transforma vidas, Señor, porque tú eres el Salvador. Tú eres el que reina con autoridad y la autoridad de la verdad. Gracias, Señor. Te amamos a ti, Señor. Te amamos porque tú tienes planes y propósitos para nuestras vidas y queremos vivir en esos propósitos. Sí, Señor. Gracias porque tú tienes planes para cada uno de nosotros. Te amamos a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios le bendiga y piense en estas cosas. Si alguien quiere conversar conmigo y quiere aceptar a Jesús como su Salvador, si no lo ha hecho en esta oración, y si lo hizo, dígamelo después. Queremos ayudarle, animarle, alentarle a seguir en la vida cristiana. Y si tiene alguna pregunta, hábleme, pregúnteme también, o a otro de los hermanos también lo puede hacer. Gracias.